debemos de vestirnos todos como cristianos, esa armadura que debemos de ponernos como buenos soldados de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar, hermanos, con hay un dibujito en la página 16, es como un soldadito, de aquí, y le vamos a ir poniendo a ese soldadito, vamos a ir poniendo lo que es, por ejemplo, está el soldadito y tiene aquí como un casco. Yo le puse así como unas flechitas y póngale ahí que es el yelmo de la salvación. Al casco. O sea, el casco. El casquito es el yelmo de la salvación. Una flechita y póngale ahí el yelmo de la salvación. El yelmo. Con Y. Y si quieren ahí abajito le voy a dar la cita, si quieren se la pueden poner. Efesios 6:17. 6:17. Ajá. Luego viene una espada, tiene una espada ese soldadito. Y ahí le van a poner espada del Espíritu. Y es la misma cita, Efesios 6:17. ¿Igual la misma? Sí. Luego está el cinturón. Y van a poner que es el cinturón de la verdad. El cinturón. El cinturón de la verdad. O sea, lo que tiene como escamita. Ajá, así, ándale, así como cuadritos. ¿Ese es qué? El cinturón de la verdad. Efesios 6:14. Maestra. Pero esa es una canción, mi amor. Es que tengo una dudita. Es que en una canción dice que el escudo es tu verdad. En una canción dice que el escudo es mi. Que la verdad es mi escudo. Ajá. Entonces, ¿por qué le pongo el cinturón? Porque la Biblia dice, hijo. Esa es una canción que expresa. Ahorita vamos a ver por qué. Después están los zapatos del soldadito. Espérame, ¿este es 6 qué? 6:14. Ah, sí, cierto, no lo dijiste. Efesios 6:14 es el cinturón de la verdad. Luego, ya lo hicieron, hermano. Ya vamos hasta ahí, ¿todo bien? Luego en los zapatos van a poner calzado de la paz. Hermana Elena, estamos en la página 16. Calzado de la paz. Y la cita es Efesios 6:15. Estamos poniendo aquí, mira, hermano, en las partes del soldado. Ajá. Ahorita si quieres se lo pasa. La armadura. La armadura, así es. Luego hay un escudo en ese soldadito. Ahí pongan la flechita y pónganle escudo de la fe. Es el escudo de la fe. ¿Y cuál? En este mero. ¿Ese cuál texto es? Escudo de la fe. 6:16. La cita, ajá. Cita Efesios 6:16. Efesios 6:16 en el escudo de la fe. Sí, 6:16. Y por último, hermanos, está la coraza, que es esa parte de aquí del soldadito, que sería la coraza de justicia. Buenas tardes, joven. Adelante. Buenas noches. Coraza de justicia. Y la cita es. Es lo que va en el pecho. Ajá. Coraza de justicia. 6:14. ¿Ya, hermanos? Ya. Bueno, ya eso yo se los dicté así para que se lo pusieran, para que sepamos de qué se trata cada parte de la armadura del soldado. Y en este caso hablamos de los soldados de Jesucristo.
somos cada uno de nosotros. Entonces, y para que tengamos ahí la cita, ya igual la vamos a ver ahorita en el tema. Ya si ustedes más detenidamente lo quieren hacer otra vez, darle otra lectura en su casa, ya lo pueden ir leyendo. Dice aquí al lado del soldadito, dice: el cristiano no está sin defensas en la lucha espiritual. Tiene muchos recursos, uno de los cuales es la armadura mencionada en Efesios 6, 11, 17. Satanás decía, ¿verdad?, que en el tema anterior tenemos una guerra espiritual, porque Satanás de todas las maneras veíamos, ¿verdad?, cómo nos quiere destruir, nos quiere hacer caer con los pensamientos, nos quiere hacer creer que quizá los pecados no, veíamos que a lo mejor Dios no nos perdonó completamente bien ese pecado que cometimos, porque pues a lo mejor era muy grande, pero vimos que no, que Dios nos perdona cuando realmente nos arrepentimos y que todos sus pecados son echados a la mar, ¿verdad?, al fondo de la mar, y que ya no, Dios no nos vuelve a estar recordando: acuérdate que lo que hiciste, Paula, acuérdate que el pecado, no, ya nos perdonó, pero Satanás siempre está queriéndonos hacer caer. Entonces dice aquí, hermano, donde leímos, dice: el cristiano no está sin defensa en la lucha espiritual, y así es, no estamos solos, ¿verdad? Amén. Por eso Dios a través de su palabra nos ha dado esta armadura, hermanos, con la que nosotros debemos de vestirnos, amén. Todos los días y todo el día debemos de ponernos esa armadura para que los dardos del enemigo, cuando quieran pegar, sean rechazados, amén. Que toda esa armadura la llevemos bien puesta como buenos soldados que somos. Que no se nos olvide la espada, que no se nos olvide el escudo, que no se nos olvide el yelmo, el casco, que no se nos olvide la coraza, que no se nos olvide ir bien calzados, hermanos. Debemos de tener todo bien puesto como hijos de Dios, como soldados de Jesucristo. Dice aquí, nuevamente dice: tiene muchos recursos, uno de los cuales es la armadura mencionada en Efesios 11, del 6, 11 al 17. Vamos a ver qué dice, hermano, ahí. Efesios 6, del 11 al 17. ¿Le puedo dar lectura? Sí. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Ya vieron, hermanos, aquí está todo lo que vimos de la armadura de un cristiano, de un buen soldado de Jesucristo. Bueno, vamos a continuar con la primera pregunta. Y le toca a mi hermano Paco. Bien, hermano, vamos a empezar con la primera pregunta. Y el primer punto es la espada del Espíritu y cinturón de la verdad. La primera pregunta dice: ¿para qué sirve la armadura según Efesios 6:11, del 11 al 13? Quien lo tenga, hermano, ¿le puede dar lectura, por favor? Efesios 6, del 11 al 13. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí la respuesta sería: para estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Para qué sirve la armadura? Para estar firme contra las acechanzas del diablo.
y resistir en el día malo. ¿Sí? La respuesta queda así: para estar firmes contra las acechanzas del diablo y resistir en el día malo. Amén. Esa respuesta está en el versículo 11 y en el 13. Se dieron cuenta hasta que lo leímos. Amén. Bien, hermanos. Así es, entonces la armadura de la que nos habla Dios a través de su palabra es para mantenernos firmes y que podamos hacer frente a las tentaciones, ¿verdad? O cuando vengan los problemas a nuestras vidas, ¿sí? Hay que estar firmes con la palabra de Dios, para que el enemigo no nos embista con esos, cuando nos quiera tirar esos dardos, ¿verdad? De tentación y de maldad, ponernos bien esa armadura. Amén. Bien, hermano. Seguimos, dice aquí, ceñidos con la verdad. Eso lo vemos en el versículo 14 del mismo Efesios. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Después dice: usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese dice en el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Bien. Luego dice aquí, hermanos, estudiamos en la lección anterior que Satanás ataca por medio de la mentira, distorsionando la verdad lo suficiente para atraparnos. Amén. ¿Sí se acuerdan que en la lección pasada hablamos del padre de la mentira, que es Satanás? Amén. Y que afortunadamente aquí ninguno somos sus hijos, ¿verdad? Ninguno somos mentirosos. Bien, ninguno. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Una mentira piadosa. O porque hacen cara, o chiquitas. Son mentiritas blancas. Mentiritas blancas, no mentiritas chicas ni blancas. Hay que decir siempre la verdad. Amén. Así es, hermanos. Entonces vamos a pasar a la pregunta número 2. Y dice la pregunta número 2: ¿qué es lo que da libertad al creyente? Vamos a ver qué dice Juan 8:32. Quien lo tenga rápidamente, ¿les puede dar lectura, por favor? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces ahí la respuesta sobre la rayita sería la verdad. ¿Qué es lo que da libertad al creyente? La verdad. Amén. Y la pregunta número 3 dice: según Juan 17:17, ¿dónde encontramos la verdad? Dice: santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces ahí la respuesta sería en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios, hermanos. Amén. Bien, hermanos, así es, solo en la palabra de Dios siempre encontraremos la verdad. Sabemos que en la actualidad hay muchas falsas doctrinas, amén. Amén. ¿Sí? Y no necesitamos conocerlas todas para decir que esta sí es buena o esta es mala, ¿verdad? Nos basta solo con leer, escudriñar la Biblia, y ahí conoceremos la verdad y nadie nos podrá mentir. Amén. Porque leyendo la verdad, leyendo la palabra de Dios, ahí vamos a conocer la verdad, ¿sí? Y no va a venir otra persona a hablarnos de una falsa doctrina y que nos pueda mentir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos firmes y conociendo lo que dice la palabra de Dios, nadie nos puede engañar. Amén. Decíamos la otra vez que hay veces, o hay personas que luego no leen la Biblia. Entonces es fácil que vengan y alguien y te engañe y te haga dudar de lo que ya conoces, de lo que ya creíste, de lo que estás haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo leemos. Y yo les decía de una persona que me dijo
que ahora sí, dice, que vengan y que me digan, ahora sí leo la Biblia, dice. Porque luego dice que le decían algo de la Biblia, dice, y yo me quedaba, dice, y como no sabía, yo me quedaba callada, dice, como que pensando en si lo que me decían era cierto o no. Dice, ¿pero por qué? Porque yo no la leía. Y sin embargo, esa persona venía a la iglesia o viene a la iglesia y todo, ¿no? Pero pues no conocía. Entonces, gracias a Dios porque no la hicieron dudar y caer. Bueno, sí le hicieron dudar porque sí se quedaba pensando, dice, si lo que le decían estaba o no en la Biblia. Pero ¿qué dice ahora? Ahora que vengan y le digan, dice que ya sé, dice, y hasta sé con qué versículos les puedo contestar de lo que dice en la Biblia. Y eso es lo que a veces, hermanos, nos hace falta a nosotros, ¿verdad? Porque luego nos decíamos también en otras ocasiones que nos damos tiempo para muchas cosas en el día, pero no para leer la Biblia. Se nos va todo el día desde que nos levantamos hasta la noche que vamos a dormir y no agarramos la Biblia para nada, no la leemos para nada. Entonces debemos de tener cuidado, porque dice aquí las preguntas que le dio a mi hermano, que dice que ¿qué es lo que le da libertad al creyente? La verdad. ¿Y dónde vamos a encontrar la verdad? Aquí, en la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Que es esta, la Biblia. Aquí es donde vamos a encontrar la verdad. ¿Pero cómo? Leyéndola, escudriñándola. Entonces, estemos abusados, hermanos, leyendo la Biblia para que esta verdad permanezca en nosotros y no tengamos, ¿verdad?, esa necesidad de dudar de lo que otros nos están diciendo y cuando algo nos diga que el Espíritu Santo no existe, saber que sí, ¿verdad? Y que blasfemar contra el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es lo peor, ¿verdad? Es el peor, el pecado más grande, no hay perdón. Así es, hermano. Amén. Bien, hermano, seguimos. Dice aquí, para descubrir un billete falsificado, el cajero del banco tiene que conocer el verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero si conoce bien el verdadero, fácilmente reconoce el falso. Amén. Amén. Muy buen ejemplo. Así es lo que nos está hablando aquí de la palabra, ¿verdad? No necesitamos ir a conocer todas las religiones, ¿no? Voy a ir a esta, a ver esta, a ver cuál de todas es la verdadera, ¿no? Aunque conozcas la verdad, ¿qué es eso? A eso se refiere, ¿no? Ese ejemplo. Aunque conozcas la verdad, no tienes necesidad de ir a conocer nada más, porque la verdad ya la tenemos nosotros, ya la conocimos. Y aquí habla de... Amén. Entonces, partimos, es que yo me quedé así, cuán importante sería, o qué más importante es de la armadura, ¿no? ¿Cuál sería la más importante? ¿A qué punto? Ajá, ¿qué punto de...? Bueno, y entonces, o sea, viendo que estamos dando un poquito más hincapié a la palabra, para que no nos seamos confundidos en esta cosa, en la verdad. con todo lo demás, ¿no? Ajá, entonces sí, si un soldado está sin una espada, creo que no podrías defenderte del enemigo, ¿no? Porque no conocerías, podría ser porque, por ejemplo, habla de la fe. Una de estas semanas, no, ¿cómo vas a saber qué es la fe si no lees la Biblia? Ajá. ¿Sí? Es que la Como que de ahí parte. Mande. La fe viene por el oír y el oír. Por la palabra de Dios. Exactamente. Así es. Porque bueno, eso se me vino ahorita a la mente lo que me está diciendo la hermana, porque a lo mejor si yo le pregunto a alguien que no lee la Biblia, ¿usted sabe qué es fe? O tenga fe, pero la persona dice, no, pues yo ni sé qué es eso, no sé de qué me hablan. O sea, ¿por qué? Porque no hay conocimiento de la verdad, de la palabra. Y aquí leyéndola sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de ahí ¿no? En el ejemplo que ponía Moni de la espada, si un soldado decidiera la guerra sin espada, pues aquí la espada representa la espada del Espíritu. Y si no tenemos el Espíritu Santo, pues ¿cómo podemos hacer frente al enemigo? Así es. Sí, porque yo me puse a imaginar, ¿no? O sea, tenemos el escudo, ¿no? El escudo de la fe, pero la fe a veces que nos falla, o podemos tener fe en otras cosas, o sea, y no es una fe equivocada. Ajá. Pero la palabra es la verdad, prácticamente la que te ayuda a defenderte, ¿no? Como el punto número 1, ¿no? Por decirlo así, dices. Ajá. Sí, bueno, sí. Perdón. No, sí, está bien, hermana. Eres muy buena. Jesús. Amén. ¿Cómo le contestó? Así es. El ejemplo también que puso la hermana, yo lo voy a poner más adelante,
pero ya lo puso la hermana ahorita. Cuando Jesucristo le contestó a Satanás, escrito está, 3 veces creo que menciona la Biblia, ¿no? Que Satanás fue y le quiso decir, engañar a Jesucristo. Y él le contestaba, no, porque escrito está, o sea, Jesucristo conocía lo que decía en la Biblia, la palabra, conocía la palabra de Dios y le contestó con la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, para que nos tratamos también de entender, como dice mi hermana, del enemigo con la palabra. Amén, hermano. Bien, hermano. Pasamos a la pregunta número 4. Dice, para estar ceñido con la verdad, entonces, ¿es indispensable para el creyente tener un buen conocimiento de la Biblia? ¿Cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? A ver, ¿quién me puede responder aquí? ¿Cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? Estudiando su palabra y orando. Esforzándose por leer. ¿Cómo? Esforzándose por leer, por estudiar, por orar para entender. Todo eso, hermano. Sí. Todo eso es orando, así yo también puse orando antes de leer la Biblia, asistir a los cultos. Amén. Yo le daría un punto más. Ajá. Aparte de leer, que es súper necesario, sino cómo podemos aprender, pero también pedirle a Dios, en oración, como dicen, que nos abra el entendimiento. Porque hay gente que dice que yo leo la Biblia y no entiendo nada, solo veo nombres y no acabo por dejarlo porque no entiendo. Amén. Entonces, Dios nos va abriendo nosotros el entendimiento a veces. Y ya empezamos a ver las cosas de una manera diferente a cuando empezamos a leer. Entonces yo creo que también hay que pedir a Dios que nos hable el entendimiento. Para entender lo que Él nos quiere decir a través de Amén. Yo creo que también una manera de poder conocer más profundamente la Biblia es leyendo libros cristianos. Porque los libros cristianos hablan de un tema singular, pero está basado en la palabra. Entonces, a veces leemos un texto y el texto está aplicado en un contexto. Pero si leemos un libro que nos habla acerca de la fe, acerca del liderazgo, vamos a poder darle, Dios nos va a revelar ese texto, pero aplicado en otra área de nuestra vida. No sé si me estoy explicando. Pienso que también podríamos aumentar el conocimiento bíblico leyendo libros cristianos que estén basados Todo suma. Es bueno el libro cristiano. No Sí, cualquiera. claro. Sí. Hay que tener cuidado. tomando discipulado. También, hermana. Sí, a ver, mi hermano, yo ahí eso que usted observa, de hecho yo aquí puse orando antes de leer la Biblia, porque ahí me refería yo precisamente a lo que el pastor dijo, porque pues puedo agarrar la Biblia como dice, como mencionó él, ¿verdad? Y ponerme a leerla, pero al final de cuentas no entenderle nada. O sea, leí y volví a leer y no entendí nada, pero si le pedimos antes de leerla la dirección a Dios, ¿verdad? La sabiduría, que fue sabiduría, entendimiento para poder entender a lo que va a decir esos capítulos que vamos a leer o ese capítulo que vamos a leer, pues Dios nos los va a dar, ¿verdad? Y entonces nos va a abrir la mente para poder entender su palabra. Y siempre, yo creo que antes de leerla, siempre debemos de hacer eso, hermanos, ¿verdad? Porque para que Dios nos dé su sabiduría y podamos entender lo que estamos leyendo. Y luego poderlo platicar a otras personas. Es un todo, como la misma armadura. Sí, así es, todo es importante. Porque por eso lo menciona la Biblia. Porque si algo no fuera importante, pues yo creo que lo dejaría así como que al aire, ¿no? Pero si va protegido todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, pues entonces es lo mismo. Si vas a leer la Biblia, tiene que ser lo mismo. Sí, todo es importante, hermano. Sí. ¿Ya la contestaron, hermanos? Ya. Bien, hermano. Entonces seguimos aquí abajo, dice, marque los cuadros que mejor describan su situación. Amén. Aquí tenemos 4 puntitos, ¿sí? Y hay unos recuadros, unos cuadritos aquí con 3 los posibles respuestas. Amén. El punto número 1 dice, ¿cada cuánto estudia usted la Biblia en su tiempo devocional? La verdad. La verdad. Casi nunca. Ya, Casi nunca. Mira, la verdad, Tampoco sí, mamá, casi nunca. de vez en cuando le puse. De vez en cuando. Bien, hermano, ese es el punto número 1, ¿verdad? El punto número 2 dice, ¿memoriza usted versículos bíblicos?
Casi nunca. Los miércoles, dice. Los miércoles a las 5:55. Oye, sí, está No, poquito. 6:55. Los miércoles a las 6:55. Cuando vengo manejando el camino para acá, vengo aprendiendo. Gloria a Dios. El punto número 3 dice, ¿cada cuánto oye la predicación de la palabra en la iglesia? Aquí debería ser regularmente. Regularmente. Los mismos nosotros. Regularmente. Regularmente. O sea, casi siempre. Casi siempre. Casi siempre le duele. Bien, hermanos, el punto número 4 dice, califique en la escala del 1 al 10 su habilidad de reconocer las mentiras y engaños del diablo. A ver, Qué ¿quién tiene interesante. esa habilidad? Aquí hay que ser muy honestos. Muy honesto. Ay, ¿cómo 10? Porque hay personas que la verdad sí se dejan engañar bien facilito por el enemigo, bien facilito. Y es que el enemigo es muy astuto y a veces te disfraza las cosas como que sí son. Sí, es una verdad, como si fuera una verdad. Es lo que platicábamos en la clase pasada, ¿te acuerdas? Que luego el enemigo, o sea, que quiere servirse de muchas cosas y nos hace caer y nos engaña. Nos engaña, leemos algo y decimos, pues yo creo que la hermana Luz ponía un ejemplo de una persona que daba pláticas y algo así, ¿no? ¿Te acuerdas? Motivacionales. Y si no estamos listos, el enemigo ya nos, como dice el hermano Carlos, nos engañó y caímos en su mentira. Entonces, ¿cuándo estamos listos para que el enemigo cuando venga a decirle, diablo mentiroso, quítate de aquí? En la Biblia dice así. Sí. Hay cosas muy obvias que enseguida las detecta uno, pero hay otras que sí te vienen muy rebuscadas, sí, nos hacen dudar. Sí. Acabo de escuchar un cantante, creo que ya traigo con él, creo. Ya traigo con él, pero cada vez su doctrina está más alejada de la verdad. Acaba de decir, le preguntaron que qué tanto leía en la Biblia para inspirarse en lo que compone, y dice, no, es que yo creo que Jesús no era tanto de leer las escrituras, para Jesús el vivir el día a día era su Biblia. Y yo dije, no puedo creer lo que estoy escuchando, o sea, Jesús era un conocedor profundamente de la palabra de Dios, y muchas veces la Biblia cita con la Biblia contradijo las cosas que le decían. Y siempre Pero es una persona sumamente influyente en el mundo cristiano, cantante reconocido. ¿Cuánta gente yo te diría, no, no sé, la Biblia no más? Si él no leía, yo tampoco la leo. Entonces, ¿para qué? Bueno, es que también, por ejemplo, es una contestación mala que digo, porque en sí Jesús, ¿en qué parte de la Biblia menciona que leía la Biblia? Él era la palabra, él la tenía aquí. Él la tenía toda. Pero por ejemplo, cuando el diablo atacó, él le contestó con la Biblia, escrito está. Ajá, pero aquí no dice sacó su Biblia. Por eso, si hablamos de ese punto, pero es una mala contestación el decir que no necesita uno. Porque confunde el Señor la sabía, la tenía, pero nosotros no. Nosotros necesitamos el conocimiento. Es lo que nos lleva al conocimiento. Pero él, siendo una persona de influencia, las personas lo escuchan y se confunden. Y más los como dice, una mala respuesta. Aparte de orar. Sí, también, así es. Desde niño yo creo, ¿no? Porque ya cuando se perdió, le encontraron sus papás en la iglesia, que era lo que le decían, no es que me conviene estar en la casa de los negocios de mi padre. Ya desde pequeño ya traía el conocimiento. Así y hasta los mismos se sorprendían de la autoridad con que hablaba. Sí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la pregunta número 5. Dice, la espada del Espíritu es útil para defendernos y para atacar. Hebreos 4:12 dice que la Biblia es, vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí sobre la rayita le vamos a poner que es viva. ¿Sí? La Biblia es viva y eficaz. Amén. La Biblia es viva y eficaz, hermano. Dice viva, que alienta al obrar en cada creyente. Amén. Y eficaz, que produce un efecto transformador en cada creyente y que cumple invariablemente los propósitos de Dios y alcanza los resultados que Dios determinó. Amén. Bien, hermanos. Así es, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es verdadera. Así es. Amén. Dice en ese versículo que leyó hermano, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso me llama mucha atención de ese versículo. Cada vez que lo leo, ¿verdad? Todo está bonito, pero ahí ese me llama la atención, que se penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De qué podemos escondernos de Dios? De nada, porque todo lo conoce de nosotros, hasta el más íntimo pensamiento y lo que guardamos aquí en el corazón. Por eso cuando viene una administración después de la palabra, los domingos o el día que se predica aquí, por eso es que cuando viene la administración, viene la oración, somos quebrantados, somos porque quedamos exhibidos, ¿no? Por la palabra que fue dada, pero porque Dios conoce. Entonces nos ha revelado, nos ha hablado y viene y toca nuestras vidas a través de la palabra, de la explicación del mensaje. Así es. ¿Por qué? Porque así como dice, porque viene esa palabra que Dios conoce de ti, ¿no? Y sabe lo que tú sabes que te está hablando Dios, y así es, hermano. Porque Dios conoce todo de nosotros. Por más que nos escondamos donde sea, allí Dios nos va a encontrar y a saber lo que hay en tu corazón, en el mío y en tu pensamiento y en el tuyo. No hay nada que podamos ocultarle a Dios, porque Él todo lo conoce de nosotros. Así es la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos con la pregunta número 6. Bueno, antes dice, debajo de las 5 dice, cuando llevemos el Evangelio, invadimos el territorio de Satanás. Prediquemos la Biblia, no nuestras opiniones personales. La palabra es la que convence a la gente y libera al hombre del pecado. Fíjense, hermano, que yo leí esa parte, pero yo creo, dice aquí, primero, cuando llevemos el Evangelio, invadimos el territorio de Satanás, y es verdad, Satanás no le gusta. Satanás está contento que nosotros estemos sentados y no salgamos a predicar la palabra. Él así está feliz. Qué bueno que estén sentaditos y no se ensucien sus zapatitos. O no se cansen, ¿verdad? Y él contentísimo. Malo que salgamos a predicar la palabra de Dios, porque entonces Satanás se enoja, porque ya estamos invadiendo, si es cierto, su territorio, a los que ya son de él, que los tiene él como que estos son míos y cogidos, ¿verdad? Entonces cuando le llevamos palabra de Dios, se los arrebatamos, ¿verdad? A Satanás, porque hay muchas personas que reciben esa palabra que le llevamos de parte de Dios, ¿verdad? Y reciben a Cristo en su corazón, y entonces esa gente deja de servirle a Satanás. Ya no son de él y ahora son de Dios. Pero aquí, hermanos, también dice, prediquemos la Biblia, no nuestras opiniones personales, porque dice, la palabra es la que convence a la gente y libera al hombre del pecado. Yo creo que cuando vamos a predicar la palabra, sí es verdad, tenemos que predicar la Biblia, la palabra de Dios, pero creo yo que independientemente de opiniones, a veces es importante que podamos también dar un testimonio de nosotros. ¿Sí se acuerdan que en un tema lo vimos, que hay que darle testimonio a las demás personas para que vean lo que Dios hace en nuestras vidas? ¿Cuántos testimonios hay aquí de nosotros, verdad? Que si nosotros lo llevamos a otra gente, va a cambiar la vida de esa gente, porque lo hemos vivido en carne propia, ¿verdad? Y hemos vivido ese milagro que Dios ha hecho en la vida de nosotros, y eso lo podemos también llevar a otros. Quizás no es
No vas a ir solamente hablando de tu propia opinión. Yo pienso que la Biblia es que Esa- sea diferente. ¿a qué se refiere? Ajá. La Biblia dice esto, Pero yo opino. yo pienso Ajá. que podemos ir cerquita y no pasa nada si no llegamos Pues, a ese ya punto de puede, santidad, no ¿no? puede. Por decirlo así. Sí, yo así opino, Esa ¿no? opinión, De todas maneras, ajá, nada, así es donde se empieza a tergiversar todo, donde Sí. se empiezan a abrir los caminitos que nos gustan y nos empezamos a ir por ahí, que es más fácil. O cuando vamos por primera vez a una casa a evangelizar y vemos que la persona tiene ciertas costumbres, ¿no? Y decir, yo pienso que tiene que quitar esto de ahí, yo opino que quite esos santos, que quite ese mural, que Desde el primer día. Desde el primer día, por eso digo. Sí, Digo, la entonces, Biblia lo dice, pero eso es poco a poco. sí, pero exactamente, porque si se están abriendo las puertas, ¿no? Y entras de tu casa y ya le empiezas a decir que quite todo eso, pues ya jamás van a volver a querer que vayas. No, esto más me vienen a decir que yo quite lo que tengo. Sí, entonces, no, todo eso va conforme precisamente le empecemos a predicar la palabra, solitos se van a dar cuenta que ya eso está de más, porque nosotros tenemos un Dios vivo. Amén. Amén. No le adoramos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Entonces, no debemos de dar nuestras opiniones personales, pero sí podemos dar un testimonio. Pero antes que nada y sobre todo, la palabra de Dios. Amén. Siempre la palabra de Dios. Y quiero yo, decía que hay muchos testimonios. Yo le decía a Paco, por ejemplo, yo puedo dar un testimonio de, aunque él no esté sirviendo a Dios, pero para mí es un testimonio grande de la vida, cuando Manuel estuvo internado y nadie le decía a los doctores que iba a vivir. Ese es un testimonio para alguien que quizás que esté muy grave, muy enfermo. Yo puedo ir y decirle las maravillas que Dios puede hacer, y de dónde lo puede levantar de la muerte, ¿verdad? Porque ninguna especialidad, ningún médico daba un aliento así de vida. Pero para Dios nada fue imposible. Y así como ese, yo sé que hay muchos testimonios aquí que Dios hace. Amén. Entonces, mande. Amén. Amén. Entonces, hermanos, llevemos la palabra de Dios y demos un buen testimonio de parte de Dios. Amén. La pregunta número 6 dice, la verdad nos protege, pero es importante no solo, vamos a ver qué dice Santiago 1:22. Mi hermana Brenda, ¿la puedes leer? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Amén. Entonces en la primera rayita van a poner ser oidores de... No Ser oidores de... ser de la palabra. En la raya va ser oidores de. Ajá. Y en la siguiente raya, hacedores. Y quedaría, pero es importante no ser oidores de las palabras, sino hacedores. Amén. Así No ser es. solo oidores, ¿no? Es importante no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores. Así quedaría. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Y esto, hermanos, es bien importante también, ¿verdad? Creo que está clarito esa palabra de Dios. No solo oigamos, ¿verdad? Como ahorita que estamos escuchando pues palabra de Dios, cuando venimos a los cultos y oímos una predicación, ¿sí? Y ya la oímos y ya nos vamos. Dice la palabra de Dios que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Lo que oímos, lo que leemos, ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Amén. Hacerlo, hacer lo que Dios nos dice que hagamos, ¿verdad? La palabra de Dios, obedecerlo. Esto es lo que nos está diciendo Santiago 1:22. No seamos oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Pongamos en práctica en nuestra vida lo que aprendemos, lo que oímos y lo que leemos. Amén. Amén. Vamos a la siguiente. No, hermanos, ahí mismo en esa misma página. Dice, para reflexionar, Efesios 6:16 nos exhorta a usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. Vamos a ver qué dice Efesios 6:16. Ya los hemos leído, pero vamos a estar dando lectura. Si lo encuentran, sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Dice, ahí mismo dice, haga una lista de algunos de los dardos que Satanás le ha tirado últimamente. Uy, no van a alcanzar la línea. Ponga ahí uno, hermano. Quizás, bueno, yo puse uno, por ejemplo, el desánimo. Que es el que a veces nos da mucho, ¿no? El enemigo nos tira un dardito y te va. Y si no estamos bien vestidos con armadura, exacto, pero es pero, o sea, es a nivel personal, ¿no? Que últimamente a nivel personal. Yo nada más lo puse así como un ejemplo, esto de no veo. Póngalo y ahorita lo vemos que pusieron, hermano. Puede ser 1, 2, 3 cosas, muchas. Amén. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Dudas. Porque a mí así ya me pasa voy a leer Y una bostecera que le dan a uno. y antes no, se agarraba la Biblia y ya como que le llamaba más la atención y ahí por lo se terminaba y seguía porque como estaba más interesante y ahora mismo digo Dios, ahora qué me está pasando y la leo y se Fíjese, sí. y voy a estar leyendo varios capítulos. ¿Y qué fue lo que leí? Porque no me acuerdo. Vuelvo a empezar. Y ese es algo que el enemigo luego lo pone para que Fíjense que voy a dar un punto de una opinión, ya que yo estoy en una circunstancia parecida que la hermana Elvina, la hermana Elena. Yo lo que he optado por leer en voz alta, porque no solamente lo leo con los ojos, lo hablo con mi boca y lo escucho en mis oídos. Entonces me ha funcionado estarlo leyendo en voz alta, porque así con los puros ojos, luego la mente se empieza a ir. Y uno está viendo, pero estamos leyendo, pero la mente está en otro lado. ya me di cuenta que tienes la capacidad de leer y que tu mente está pensando en otra cosa. Sí. Entonces, si estás enfocado en leer, hablar y oír, ya es difícil que tu mente se vaya para otro lado. Entonces me ha funcionado así hacerlo. Sí, como dice la hermana, ¿verdad? El cansancio. Sí, Está leyendo en voz baja y el cansancio, pero si lo lee en voz alta, la misma voz, sí, exactamente. Sí, cuando lees en voz Porque ya estoy baja. cansado del trabajo y de hacer. Y así en voz alta hasta tú mismo te despiertas. El calor, Cansado del camino. Sediento de Sí. desierto cruzado. Así es. Bueno, a ver, vamos a preguntarle a mi hermana Angie, ¿qué le puso ahí? ¿Qué dardos de Satanás le ha tirado últimamente, hermana? No llores, por favor. No, pues yo le puse desánimo. Amén. A ver, mi hermana Brenda. Dudas, tristeza, desánimo y mentiras. Hermana, ay, tenemos que orar. ¿Cuál es el último? No escuché el último. Mentiras. Mentiras. Hermana Lucy. El sueño, el cansancio. Sí. La última, Empieza a leer y ya. Ajá, también sí. la depresión. Mi hermana Sofía. El sueño y el cansancio también. Aparte de todo. Desparasitarnos y tomar. Todo a desparasitarse y tomar vitaminas. También hay que vitaminar el cuerpo porque también hay que fortalecerlo. Sí, O si de cansancio hablamos. Cuando llega uno de trabajar o ya terminas de hacer el cansancio hogar, ya Sí. No tiene ganas de Ya, nada. todos los días lo recibo de la mañana. Eso es lo que luego me dice es que vengo tan cansado que no tengo ganas de nada. Y sí, o sea, la boca viene cansado. Luego le digo, es que tú te vas bien temprano, son las 5:30 y ya estás aquí, le digo. te invitan Creo que se va hasta las 4, le digo. Y nunca me entero, pero casi nunca, pero sí se va, claro que todo el día pues ya viene cansado, ¿no? Y así como él, pues todos los varones que se van a trabajar y las mujeres que trabajan dentro del hogar y aparte tienen otro trabajo que realizar. Pero hermanos, hay que decirle a Dios que nos fortalezca, que nos ayude a salir adelante, porque esos son datos que el enemigo nos está tirando, hermanos. Y hay que, sí, y por ejemplo, lo que puso mi hermana Brenda, hay que pedirle a Dios, hermanos, vamos a orar todos los que estamos aquí, Amén. por todos nosotros. Amén. Amén. Los dardos yo imagino que son como las mentiras, Eso es. la desobediencia. Caleb y yo pusimos desobediencia.
Sí, eso es exactamente. Caleb. Pero sí, como dice la hermana, hay que orar. Nos vamos a unir todos a orar por esta lista que hicimos, que aunque no conozcamos todo, esa lista Dios sí la conoce. Sí, sí, porque no, ahorita no, por ejemplo, no todos les preguntamos, ni no todos dijeron, pero todos sabemos que hay dardos que Satanás nos está tirando todos los días. Entonces, vamos, ¿sí? Yo creo que el desánimo es lo que más ocupa a Satanás, ¿no? Para todos. Sí, porque en algún momento, porque no son respondidas nuestras oraciones, porque a lo mejor vamos a nuestra familia cada vez peor, o porque no nos va bien en el trabajo, o por lo económico, o por lo espiritual dentro de la iglesia, o porque no damos crecimiento y decimos, ¿a qué le pido a Dios? A veces decimos, ¿para qué le pido a Dios? ¿Para qué diezmo? ¿Para qué ofrendo? ¿O para qué oro por mi familia? ¿O para qué sigo yendo a la iglesia? ¿Para qué trabajo? Si no veo, y esa es la parte, yo creo que a todo cristiano le llega. ¿Sí? Y todo el tiempo está Satanás con eso en la mente. Mira, le está pidiendo por esta necesidad años y nada. Y si bien es cierto, todos vivimos esos dardos, todos somos acechados, pero de una manera especial, pienso que los dardos que Satanás utiliza hacia los líderes son más grandes. Me imagino. Porque va por la cabeza. Exactamente, y entonces anda sobre el pastor así. Sí. Nadie te hace caso, La no te cabeza, toman en la cuenta, tiro no los tienes demás. autoridad, ¿no? Sí. Dios no te escogió, les digo y no se someten, no se sujetan, y entonces Satanás así contra los. Si a nosotros nos avienta uno, a los líderes les avienta 2 o 3, ¿no? Sí, Es el doble. son dardos de opinión. Por eso volví a ver, me digo, Sonó más bien a su opinión, ¿verdad, hermano? No, es que aprovechó el momento. No, es que así no, Dios sabe que no. Ahora, Es que, hermano, es que no nada más, o sea, no nada más lo digo por el pastor, lo digo por los Sí. líderes, los que tienen una responsabilidad. Deja Por eso es Paula y a importante, Paco. por eso es importante orar, sí, los unos por los otros, pero en especial por las cabezas y los líderes. Entonces, No hacen la tarea. llevamos Aunque sí una les- tarea aparte de la que vamos a dar al final, de orar por todos nosotros, entre nosotros mismos vamos a orar por todos esos dardos para que nos pongamos bien esa armadura de Dios, de cabeza a pie, y Amén. que esos dardos sean desechados, ¿verdad? Que no nos Tener lleguen. nuestro escudo para que Así es. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, ahí mismo dice, ¿qué aconsejaría a la persona que dice, pero yo no tengo mucha fe, mi fe está muy débil? ¿Qué consejo le podemos dar a una persona que diga eso? Hermana Luz, ¿usted qué le podría decir a una persona que diga eso? Que esté más en comunión con Dios. Amén. La comunión con el Señor es importante. Amén. No la podemos ni la debemos perder, porque es la parte fundamental para estar en la fe y en la fe crece. Amén, hermana. Así es. Ahí respondan, hermano. Yo puse que dijo acá se pareció a lo de que se acerquen más a la presencia de Dios en oración y en ayuno. Eso yo le podría decir a una persona que me diga que eso, ¿no? Un consejo que le daría sería que se acercara a algún hermano líder o algún hermano maduro y que le comparta algún testimonio. Amén. Porque, o sea, buscar Para platicar con alejarlo. alguien, buscar platicar con alguien en busca de un testimonio que nos ayude, que nos aliente y que aumente nuestra fe, que nos recuerde las misericordias y el poder de Ese ese sería Dios. otro Es que por eso son muy Anótenlo. importantes los testimonios. A veces consideramos que nuestras vivencias, por ejemplo, las mamás con sus hijos, o los esposos en casa, o los padres con sus hijos, a veces pensamos que las vivencias que tenemos a veces no son tan buenas, ¿no? Pero si nosotros, o cada uno de nosotros, supiera lo que vive la otra persona, en cuanto a su testimonio, yo si escucho que Mónica tiene un problema y yo no puedo ayudarla, pero yo sé que Paula pasó por algo así, yo le puedo decir, fíjate que Paula pasó por algo similar, ¿por qué no te acercas a Paula y te puede platicar? Entonces, quizá tú puedes ayudarla por ese lado, o decir, mi hermano Paco pasó por eso, o Lupe pasó por eso, o el pastor le sucedió eso. Por eso es que a veces recalcamos tanto lo de los testimonios, ¿no? Porque es Al donde acercarte a podemos esa persona y acercarnos. la alientas, ¿no? Porque dices, ya Porque a lo mejor yo no puedo. Ajá. Digo, sé que siempre Dios es No, el que nos con la ayuda, persona, ¿no? ¿no? Sí. Pero pues yo puedo decir que tal persona Sí, pasó sí. por algo parecido. Porque a nosotros ya nos pasó, a ella le pasó algo similar. Y ella se acordó que una hermana había pasado por algo muy parecido, entonces le dijo a esa persona, ¿sabes qué? Te voy a poner en contacto con alguien. Le dije, te voy a poner en contacto con alguien que pasó por algo similar con sus hijos. Problema de drogadicción. Entonces pues lo derivó para allá
Dios el que la ayudó, pero porque conocía el testimonio de. Así es. Bueno, hermanos, pues ahí ya la notaron. Amén. Bueno, luego viene otra pregunta. Dice, ¿qué debemos hacer para hacer crecer nuestra fe? Nuestra fe. Leer la Biblia, orar, Ayunar. hermano, y aquí puse lo que comentaste ahorita. Hablar con personas que nos ayuden a crecer en nuestra fe. Y ayunar. Eso fue lo que yo puse ahí. Orar, leer la Biblia, hablar con personas que nos pueden ayudar a crecer en nuestra fe y ayunar. Fíjense, hermano, yo no sé cuántos de nosotros aprendamos mejor escuchando, pero yo acabo de encontrar un libro cristiano que es audiolibro. Entonces, está en YouTube y mientras estoy haciendo actividades, me pongo el audífono y estoy escuchando el libro. Entonces, yo no sé cuántos de nosotros aprendemos mejor escuchando que leyendo, y si se nos queda más. Pero recomiendo también la Biblia, la aplicación del celular trae el audio, la Biblia en audio, para que ponga uno los versículos, los capítulos y ya. Es que, fíjate, eso que tú dices, sí, a muchas personas se les da. A mí, yo me acuerdo que cuando yo, bueno, ahorita que llegué a la universidad también así, hasta llevaron gente, y eso así, hasta llevaron gente ahí para que nos enseñara cómo era posible, más mejor aprender. Y en casa nos pusieron una grabadora y el profesor grababa todo en un cassette, creo que era un disco, no sé qué era, una memoria, ahí lo grababa y entonces todo iba, porque supuestamente eso era mejor aprender así o escuchando las cosas ya grabadas, y luego nos decían que así hiciéramos en nuestras casas. Ay, yo nada más lo hice 2 veces y a mí eso no se me pegaba nada, o sea, a mí no se me dio así, yo luego me pasaba lo que dijo el hermano. Al principio, como trabajaba y estudiaba, yo ya andaba cansadísima, desde las 6 de la mañana que salía de la casa hasta las 11 de la noche que llegaba a la casa. Entonces me dormía, o sea, estaba yo leyendo el examen y me dormía. Y empecé a aplicar la del hermano, a leer fuerte. Ya después, ya me salí de trabajar y cuando hice mi curso de titulación, ya estaba yo casadita, y ya no trabajaba yo, entonces ya estaba yo descansada. Pero me acostumbré a leer en voz alta para que no me diera sueño, porque si no yo me quedaba dormida ahí sentada. Entonces, pero eso que dice mi hermana, a muchos compañeros le sirvió, le ayudó, porque dice que así, escuchando con su audífono grababan y luego se ponían los audífonos y ellos pensaban se les graba más. Y así era como pasaban los exámenes ellos. A mí a mí no se me dio. Pero, o sea, bueno, ahora sí que cada quien, ¿no? El chiste es leer la palabra y pedirle a Dios que se nos quede guardada en la mente y en el corazón. Amén. Amén. Vamos a la siguiente página, hermanos, a la 17. Y ahora vamos a hablar acerca de la coraza de justicia. Dice la pregunta número 7. Según Romanos 3:24, la coraza de justicia está en Efesios 6:14, pero ahorita vamos a leer Romanos 3:24. Y el que lo encuentre, hermano, le puede dar lectura. Romanos 3:24, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la respuesta en esa rayita es justificados. Y ahorita leemos cómo queda. Justificados. Dice, queda así: hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Fíjense, hermanos, el versículo que leyó mi hermano Carlos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y luego dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. No costó nada. Amén. Nos vamos otra vez aquí a la pregunta 7 y dice, hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. La justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justos. No es porque merezcamos ser llamados justos, no nos merecemos eso, ¿verdad? Sino porque al creer en Cristo, la justicia de Él canceló el decreto que nos condenaba. Amén. Cuando creímos en Jesucristo, cuando lo recibimos en nuestro corazón, le pedimos perdón por nuestros pecados,
todo fue, nuestros pecados fueron borrados de nosotros, y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Esta condenación que teníamos se quitó y nos dio y nos justificó. Amén. Ya no somos condenados. Ahora estamos justificados por la gracia de Dios. Dice aquí el versículo, porque mediante la redención que es en Jesucristo. No tuvimos que pagar nada, hermanos, ni hacer algo grande para merecer ser justificados. Jesucristo, por amor, se entregó y dio su vida por cada uno de nosotros. El precio ya lo pagó Él, ¿verdad? Nosotros no tuvimos que pagar absolutamente nada. Hay quienes piensan todavía aún en la actualidad que para que podamos recibir la salvación tenemos que hacer algo, ¿verdad? Algún sacrificio o quizás hasta dar alguna aportación, cuando eso no es cierto, porque la palabra de Dios dice que es gratuita la salvación. Solamente tenemos que acercarnos a Dios. Amén. Ahora vamos a la pregunta número 8 y dice Romanos 5:1, una consecuencia de nuestra justificación es que tenemos para con Dios, vamos a ver qué dice. Amén. Esa es, pero vamos a leerla. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la respuesta es paz. Tenemos paz para con Dios. Esa es una consecuencia, dice aquí, de ser justificados, ¿verdad? Que tenemos paz para con Dios. Esta verdad, dice, nos protege de la mentira satánica de que todavía tenemos alguna deuda con Dios. No es así. Ya no hay deuda con Dios. Ya Cristo pagó todo. Amén. En la cruz del Calvario. Ahora somos sus hijos. Somos hijos de Dios porque hemos sido perdonados y limpios de toda maldad, hermanos. Y qué bonito va que podamos tener esa paz que solamente Dios nos sabe dar, ¿verdad? La paz que el mundo nos ofrece es pasajera. Nada más como que llega por momentitos, ¿verdad? Te da esa paz así por ratitos. Pero Jesucristo, ¿verdad? Nos da la paz eterna. Esa paz que necesitamos, a veces la anhelamos con todo el corazón, ¿verdad? A veces nuestra vida no tiene paz. Sentimos que vivimos, que hacemos, que vamos, que venimos, pero no tenemos tranquilidad, no tenemos la paz que necesitamos. Cuando venimos a las plantas de Dios y nos acercamos a Dios, entonces el Señor, ¿verdad?, nos da esa paz que tanto anhelamos. Él es el único que nos la puede dar. Ponerse la coraza de justicia. No, vamos a la pregunta número 9. Dice, la justificación nos da libertad para no obedecer al pecado. ¿Qué somos ahora? Vamos a ver qué dice en Romanos 6:18. Dice, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, ¿qué somos? Somos liberados del pecado y siervos de la justicia. Esa es la respuesta. Liberados del pecado y siervos de la justicia. La justificación entonces ya vimos que nos da paz y nos da libertad. Liberados, ¿qué es? Que ya no estamos sujetos al yugo del pecado. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Ya fuimos liberados, ya las cadenas, como dice el canto, las cadenas del pecado fueron rotas, ¿verdad? Ya ahora somos libres para la gloria y honra de Dios. Y siervos de la justicia es que ya no estamos en condenación, porque ya no le servimos a Satanás, ahora le servimos a Dios, ahora somos hijos de Dios, entonces somos siervos de la justicia. Amén. Amén. Ponerse la coraza de justicia es recordar cada día que en Cristo ya no estoy bajo condenación. Pongámonos esa coraza y cada vez que nos la pongamos, hermano, la coraza, recordemos eso. La coraza, yo pensaba, la coraza, ¿qué parte nos cubre? Importante. El corazón. Amén. El corazón. Entonces, hermano,
cuidemos nuestro corazón y pongámonos esa coraza todos los días, porque Satanás aquí también nos quiere, o nos dice todos los días, guarda el rencor, guarda el odio, acuérdate lo que te hizo la fulanita. No lo olvides, perdónala, pero no lo olvides. Ya una vez decíamos algo sobre eso, ¿verdad? Que es, si te estás perdonando es porque vas a olvidar. Pero que eso de que ya la perdoné, pero no lo olvido, entonces no lo he perdonado. Porque cada que se presente te la recuerdo. Sí. Me acuerdo de eso y ahí te voy a decir. Me acuerdo y siento que hasta la sangre me hierve, luego dice la gente. Entonces, ¿qué clase de perdón aplicamos en nuestra vida hacia aquella persona? Entonces, hermanos, pongamos esa coraza, cuidemos nuestro corazón. Recordemos que ya Jesucristo, ¿verdad?, nos libertó, nos quitó todas las cadenas que nos mataban, nos quitó del corazón. El día que nos rendimos a Él, quitó todo lo que había aquí y nos lo limpió. No lo volvamos a ensuciar y no le demos esa oportunidad a Satanás, ¿verdad?, de que la coraza no esté bien puesta y venga otra vez a ensuciar ese corazón. Porque dice aquí, ponerse la coraza de justicia es recordar cada día que en Cristo ya no estoy bajo condenación. Recordemos siempre eso, hermano. Esta verdad me defiende de las acusaciones del enemigo y me exige optar por una vida santa y con obras de justicia. Amén. Entonces, no olvidemos también la coraza. Vamos ahora con los calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Eso está en Efesios 6:16. Perdón, 6:15. Vamos a leerlo. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice, estando en paz con Dios. En Romanos 5:1, vamos a ver qué dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estando en paz con Dios, yo debo estar siempre preparado para llevar el Evangelio de la paz a otros. Pero fíjense, hermanos, el calzado, dice al principio, el calzado es la disposición de proclamar el Evangelio. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos prepararnos para anunciar el Evangelio. Dice que debemos de estar en paz con Dios. Estando en paz con Dios, yo debo estar siempre preparado para llevar el Evangelio de la paz a otras personas. Amén. O sea que primero nosotros debemos de estar en paz para poder llevar esa paz de Dios a otra gente. Porque ¿cómo le voy a ir a hablar de paz a alguien, de la paz de Dios, si yo en mi vida no estoy en paz? Si yo no estoy vestida con la coraza y el enemigo tiró los dardos y dejé que metiera esa intranquilidad en mi vida y en todos esos dardos, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a estar en paz con Él, para que cuando podamos tener esa paz, esa tranquilidad que solamente Él puede dar, podamos llevar esa palabra a otra persona y que la otra persona la pueda recibir en su vida, que pueda ver y reconocer que realmente en nosotros está esa paz, esa tranquilidad que solo Él puede dar. Porque recuerden, hermanos, que la persona va a ver lo que hay en ti, lo que hay en mí, y si nosotros llevamos una palabra que nosotros no la estamos viviendo, ¿cómo vamos a convencer al otro de lo que le estamos hablando? Entonces pidámosles lo que hoy estamos aquí y en nosotros no hay paz. El enemigo tiró el dardo y te está robando la paz, porque también eso es algo de que el enemigo hace mucho, hermano, nos roba la paz. Amén. Y cuando el enemigo se mete a querernos robar y le damos nosotros tanta cavidad, ahí se queda y ahí está hasta que no clamamos a Dios y le decimos que deseche todo eso en el nombre de Jesús. Es cuando el enemigo se va y ese dardo se quita de nosotros, hermano. Así que tengamos mucho cuidado con esto y pidámosle a Dios que nos dé esa paz que necesitamos. Amén. Amén. Dice la pregunta número 10. ¿Qué dice Romanos 10:15 acerca de los que predican el Evangelio? Romanos 10:15. Quien lo tenga lo puede. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Entonces la respuesta sería que son hermosos los pies de los que anuncian la paz y buenas nuevas.
Que son hermosos los pies de los que anuncian la paz y buena nueva. Buenas nuevas. ¿Ya? Ya. Recuerde, dice que el arma que usamos para anunciar la noticia de paz con Dios es la espada del Espíritu, la Biblia. Confiemos en ella y no en nuestras habilidades para tocar los corazones duros de las personas. Otra vez, ¿verdad? Confiemos en la palabra, dice la Biblia, y no en nuestras propias habilidades para tocar los corazones duros de las personas. Así es, ¿verdad? Cada vez que vayamos, hermanos, que nos calcemos, nos pongamos ese evangelio, ¿verdad?, de la paz en nuestros pies y llevemos las buenas nuevas a otra persona, debemos de confiar en la palabra de Dios, orar, prepararnos, leer la Biblia, pedirle al Espíritu Santo que vaya con nosotros para que a través, ¿verdad?, de Él y de la palabra de Dios, esa persona que quizás sea la más dura de corazón pueda ser tocada y alcanzada. Porque si vamos por nuestras propias habilidades, pues no, yo voy a hablarle ahorita, voy a salir a predicar la palabra, pero pues no necesito orar ni ayunar. Ya yo soy hábil para hablarle, yo hablo bonito, hablo mucho, porque sí hay muchas personas, ¿no? Y sí, hay personas que se les da esa habilidad de hablar, de platicar, o sea, y nunca terminan, ¿verdad? Las palabras de su boca. Tienen esa habilidad, pero Dios no quiere que vayas únicamente con esa habilidad, quiere que vayas lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios y calzado, ¿verdad?, con el Evangelio de la paz, para que entonces pueda Él, Dios, hacer la obra en esa persona. Nosotros no, porque nosotros no lo vamos a hacer. Nuestras habilidades ahí no van a funcionar. Bueno, quizás sí, ¿verdad? Si le decimos a Dios, usa esa habilidad, Señor, para que se pueda abrir mis labios con tu palabra. Ya eso ya es otra cosa. Ya le estamos pidiendo a Dios que esa habilidad la tome en sus manos para que pueda ser usada y hablar a aquella persona palabra de Él, no lo que tú quieras decirle. Entonces, pongámonos ese calzado, hermano, y vayamos a predicar la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos con el escudo de la fe. Este está en Efesios 6:16. Y dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. Usar el escudo de la fe es creer que Dios actuará conforme a su carácter y promesas reveladas en su palabra. Usar el escudo de la fe es creer que Dios actuará conforme a su carácter y promesas reveladas en su palabra. Fe es confiar en lo que leo en la Biblia. Dice la pregunta número 11, ¿qué son los dardos encendidos del enemigo? Ya hace rato dijimos algunos. ¿Cuáles son? Nosotros mismos estuvimos diciéndolo. Hermano Manuel. Mentira, desánimo. Hermano Caleb. Desobediencia. Tentaciones. Problemas, malos días. Amén. Todo eso. Anoten, hermano, hasta donde le quepa, porque creo que nos faltarían líneas, ¿verdad? Para seguir poniendo. Tentaciones, malos pensamientos, desánimo, la depresión, también todos. Me quedé pensando en la última palabra, dardos encendidos. Dardo encendido quiere decir que donde cae, no solamente penetra, sino que para que incendia, haciendo el mayor daño posible. Lo más, así es, hermano, lo más que pueda dañarnos. Si encuentra algo que sea flamable, es peor todavía. Como las murmuraciones o los chismes. Ajá. Que cada semana se pueden ir haciendo más grandes. Sí, como dice, si cae en hoja seca. Sí. De hecho, en una guerra, o sea, si nos podemos imaginar, está el guerrero, ¿no? Pero, y combatiendo, ¿no? Combatiendo. Pero también la distracción. Si el guerrero de un momento a otro se distrae, viene el combatiente lo traspasa. Creo que en lo espiritual también el enemigo viene y nos distrae. Y cuando nos distrae, viene el peligro. Hace desastre y medio.
O sea, nosotros tenemos que estar también alertas, como todo, atentos, como todo, ¿cómo se dice? Buen soldado. En todo momento pendiente para la guerra. Así es. En posición de guerra, no, o sea, guardia. Entonces, nuestra fe siempre debe de estar, o ir de aumento en aumento, ¿verdad? Que no debe de disminuir. Y para que esto suceda, pues tenemos que orar, lo que decíamos hace rato, debemos de ayunar, de leer la Biblia, debemos de estarnos preparando cada día para que la fe no venga, no mengue y venga como dice mi hermana, venga el enemigo y nos destruye. Amén. Bueno, ¿ya lo pusieron todos, hermanos? Dice, usar el escudo de la fe es dar crédito a lo que dice Dios en lugar de creer las mentiras y acusaciones del enemigo. Hermanos, y la fe, aquí estamos hablando del escudo de la fe. Yo te pregunto, ¿de qué tamaño es tu escudo? Es de madera. Es de madera. ¿Y de qué material está hecho? De pino, podrido. ¿De qué? Con lo que le cambias con polilla. Sí. Hay que tener cuidado de un dardo ahí. Imagínate cómo se va a prender eso. Y yo decía, Se va a desintegrar aquí. es cierto, hermano. Debemos, o sea, es una buena pregunta, ¿no? De cómo es tu yo a mí se me vino nada más de qué tamaño es, pero lo que dijo mi hermano también es bien importante. ¿De qué material tienes tu escudo de la fe? ¿O tenemos? ¿De qué lo creamos? De madera, dijera mi hermano, de pino, de cedro, de acero, de plástico, de unicel, de PVC, de cartón, de cartón, De metal. de metal. ¿De qué lo tenemos hecho? Ese escudo en tu vida y en mi vida. ¿Y de qué tamaño es? ¿Es así chiquitito, tu escudito? ¿O es así? ¿O es grande? ¿O te cubre todo? Entonces hay que preguntárnoslo a nosotros mismos y respondérselo a Dios. Y si lo tenemos así, de una madera que se va a encender, cuidado, hermanos. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener un escudo grande, ¿verdad? Que nos proteja. Amén. Esa fe que sea enorme, gloria a Dios. De bronce. Enorme, que nos ¿Cómo? que nos cubra todo. Que nos cubra todo. Así es, amén. Bueno, hermanos, y ahora vamos con el yelmo de la salvación. Está en Efesios 6:17 y dice, y tomad el yelmo de la salvación. Amén. Y tomad el yelmo de la salvación. Decíamos que el yelmo es el casco. ¿Y qué creen ustedes que nos pueda cubrir? Amén. Los pensamientos. Eso comentamos hace rato, hermano Manuel y yo, que aquí es donde las peores batallas, donde vivimos las batallas diarias, aquí en nuestra mente. Porque de ahí es donde viene el desánimo, de donde viene por ejemplo, cuando se crea que dijiste un chisme, tu mente enseguida empieza la depresión, esos pensamientos todo. Para mí que esa es una de las partes principales, porque si ya te dañó aquí, pasa acá abajo, ya pasó acá abajo. Sí. Daña a los demás. Así es. Por eso la Biblia hace tanto énfasis en llevar todos los pensamientos cautivos. Así es. Amén. Entonces dice aquí, el yelmo protege la cabeza, porque el blanco principal de Satanás es nuestra mente. Y sí, ese es el blanco principal siempre de Satanás, tu mente, hermano, y la mía. Como acusador dice, ataca nuestra autoestima. Sí, cierto, ataca nuestra autoestima, tratando de convencernos que somos débiles y fracasados. Mira, te fue mal en esto. Ya ves, y vas a la iglesia todos los días. Hermana, yo no te estaba mirando, Mira, te fue, hiciste aquello y mira lo que te dijeron. Tú esperabas otra respuesta y mira lo que te dijeron. Ya ves, ¿para qué oras? Y así, hermano, el enemigo está trabajando en tu mente y en la mía, ¿verdad? Yo siempre pienso que a las hermanas, ¿verdad? Con hijos les ataca por ahí también. Mira, estás todos los días orando en tu casa y en la iglesia y mira a tus hijos, o mira a tu hija, o mira a tu hijo. No, hermano, tengamos cuidado y pongámonos bien puesto a ese casco, ese yelmo, amén. Que el enemigo no venga a perturbar tu mente y que no te haga dudar. Y tú dile a Satanás, vete de aquí, porque mi oración
un día va a ser respondida por Dios. ¿Cuándo? Solamente Dios lo sabe, pero un día Dios va a responder esa necesidad por la que yo he estado pidiendo. Y no te desanimes y sigamos adelante buscando a Dios, hermanos. Amén. Su fin es convencernos de que nunca tendremos victoria, pero la victoria ya la tenemos ganada en Jesucristo. Recordemos, hermano, recordemos todo lo que somos en Jesucristo, que ya lo vimos en una de estas estudios. Dice, su fin es convencernos que nunca tendremos victoria, que es inútil resistir la tentación. Pero en Cristo ya no somos perdedores, sino ganadores. Amén. Somos ganadores en Cristo Jesús. Beneficios que la salvación me da. Vamos a ver cuáles son esos beneficios. Y esto, recuerdas a Satanás cuando quiere venir a tu mente a quererte confundir, a quererte desanimar. Y vamos a ver qué dice en San Juan 1:12. A quererte hacer renunciar. Amén. A lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, la respuesta en esa rayita es hijo de Dios. El derecho de llamarme hijo de Dios. Hijos de Dios. Y ya queda así, como dijo el hermano, el derecho de llamarme hijo de Dios. Ahora vamos a la siguiente, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice. No me voy a perder porque tengo. Amén, lee la hermana. Dice, porque de tal manera amo a Dios, al mundo, que ha dado a su unigénito para todo aquel en el que cree no se pierda mas tenga vida eterna. Amén. La respuesta es vida eterna. Y queda, no me voy a perder porque tengo vida eterna. Entonces, esto es si seguimos constantes, ¿verdad? Buscando a Dios hasta que Él venga o hasta que nosotros nos vayamos a su presencia. Amén. Luego dice, estoy con Dios, en paz. En paz. Paz, póngale esa rayita. Estoy en paz con Dios. Y la última dice, mis pecados han sido, Colosenses 1:14. Vamos a ver qué dice. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Entonces la respuesta es perdonados. Mis pecados han sido perdonados. Entonces, hermano, recordemos esto, hermanos. ¿Cuáles son los beneficios de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? De haber recibido esa salvación? Tenemos el derecho de llamarnos hijos de Dios. Tenemos vida eterna, ¿verdad? Si le servimos y si le buscamos. Estamos en paz con Dios y nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? Todos, porque tenemos un Dios de amor y de misericordia, gloria a Dios. Hermanos, hasta ahí, ¿verdad? Vimos toda la armadura de un buen cristiano, de un buen soldado de Jesucristo, que debemos de usar. Recordémoslo, hermanos, y cuando se nos quiera olvidar algo y venga el pensamiento, vámonos al texto donde nos habla acerca del día de momento y recordemos ponernos bien ese texto, que Satanás no venga a querernos meter malos pensamientos en nuestra mente, pues como decía mi hermano Manuel, y es verdad, dañándonos de Satanás la mente, empieza a dañarnos todos los demás cuerpos, se viene el corazón y entonces se empieza a dañar todo y todo aquello bonito que quizás le estábamos sirviendo hoy a Dios, lo perdemos en un momento porque le dimos cavidad al enemigo y no nos pone porque no nos pusimos bien esa armadura. Amén. Ahora vamos ahí mismo. Vamos a ver primero lo de falso y verdadero, ¿no? Sí, esto. Ahí mismo, hermano, ¿dónde estamos? Ahí mismo en la página 17, hermanos. Arriba a su izquierda. Dice para profundizar. Según Filipenses 4, 6, 7, el cristiano experimenta paz cuando cumple lo que dice. El versículo 6. En lugar de
Vamos a ver qué dice el versículo 6 de Filipenses. 4:6. No, 4:6. Ajá, perdón. Por nada 4:6. estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ajá. El 7 también, hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. En lugar En lugar de afanarme, afanarme, debo dar a conocer a Dios mis peticiones en oración y ruego. en lugar de afanarme, A mí también, porque la petición a Dios, Dar a conocer a Dios mis peticiones en oración y ruego. Ojo que dice oración y ruego. Y a no veces, dice oración. Ojo que dice oración y ruego, no dice oración. sí, Y rogar es. y ruego, Sí, sí, es constante. y a veces es lo que voy a decirles, que a veces cuando estamos en el problema o en la necesidad, a veces nos afanamos tanto en eso que no en lugar de irnos a orar, porque creo que a muchos nos ha pasado, a todos, ¿verdad? Pero eso que dijiste, hermana, dice ahí ese versículo, oración y ruego. O sea, no nada más doblemos nuestras rodillas y ya nada más oremos una vez y ya. Hay que rogarle a Dios, hay que estar constantemente orando y rogando, suplicando, derramar nuestras lágrimas a Dios para que Él, ¿verdad?, escuche esa necesidad y no estar nada más afanado y cómo le voy a hacer y afanado de estar preocupado por cómo voy yo a resolver ese problema. Si tenemos a alguien a quien ir y dejar nuestras cargas, ¿verdad?, y nuestras necesidades, y sabemos que Él nos va a dar la respuesta y nos puede ayudar. Él es el único, hermano. Porque quizás podamos ir a muchas otras personas, ¿verdad?, allá afuera y contarles ese problema y no nos van a ayudar, pero Dios sí nos ayuda. Entonces, oremos y roguemos a Dios, vayamos en oración y en ruego y dejemos la preocupación al afanarnos en esa necesidad, ¿no?, en ese problema. Amén. Ahora vámonos a lo de verdadero y falso, hermano. Dice la primera pregunta: ¿la Biblia es una parte importante de mi armadura? Verdadero. La Biblia es una parte importante de mi armadura. Es la principal, ¿verdad? La página 16. Es la página 16, hermano. La parte de arriba. Hasta arriba. La Biblia sabemos, ¿verdad?, que es la palabra de Dios y que ahí vamos a encontrar todo. Y que ahí encontramos de qué trata la armadura de Dios, ¿verdad?, que es lo que acabamos de ver ahorita. A ver, hermano, vamos a leer la segunda. Vamos a leer la segunda y aquí vamos a entrar en polémica como luego entramos en algunas otras. Dice: fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido. ¿Qué creen? ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. Porque dice que hará más allá. Sí, ¿tú qué dices? ¿Sí o no? Bueno, leyendo exactamente como está ahí, es verdadero. Es que el término, Ya si le el término queremos simple, agregar más cosas que ya sabemos, pues es verdad. Es que es como decirte, o sea, confía porque simplemente Dios va a hacer lo que te dijo. O sea, no confíes o no dudes de que no lo va a hacer, simplemente lo va a hacer ya. Porque así lo dice su palabra. Así dice la palabra. Confiemos en Él. Pero también y te hará. puede decir como que simplemente va a hacer lo que te dijo y ya. No va a hacer nada más. Cuando dice que debemos de clamar en Jeremías, ¿no?, que clamemos y que va a hacer cosas que ni siquiera nos imaginamos. No conocemos, así es. Pero vamos a ponerle, yo digo que es verdadero. Porque dice, fe es simplemente creer en que Dios hará lo que ha prometido. ¿Cuántos creemos que Dios va a hacer lo que nos ha prometido? Es que aparte tenemos que creer, o sea, hay que creer lo que no hemos visto. Lo que no vemos, sí, así es. Por eso, porque dice aquí, fe es creer que Dios hará lo que ha prometido. Bueno, es lo que dice él. O sea, lo que ha prometido, pero también lo que no vemos. Es que como lo define la Biblia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y es que Y por otra eso... cosa que debemos entender es que no se van a hacer las cosas como nosotros queremos, Sí, a la manera de Dios. sino la forma perfecta de Dios. Pero es que siento que aquí la Pero oración... así como está, es así. La oración, pero es que la oración dice, fe es simplemente creer, o sea, esa simplemente como que nos encierra nada más en el que sí estoy seguro que lo va a hacer y no me esfuerzo porque sé que lo va a hacer, ¿me explico? Sí. Eso podría darse a entender. Es que lo estuvimos viendo, ¿ah? Le digo, pero con esa pregunta Es como el énfasis o la forma en que tú lo leas o lo quieras entender. Es la forma en que el énfasis que me deja la palabra simplemente. Porque yo creo en Dios simplemente, no me digan nada, no voy a entender más razón. Yo creo en Dios simplemente y sencillamente en eso creo y ya. Y creo que Él va a hacer todas las cosas. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios no va a hacer simplemente y no me voy a forzar, no voy a hablar porque yo sé que o sea, depende del punto de vista. del contexto en que se toque la palabra simplemente. Hasta creo que lo pusieron a propósito. Sí, es como un buscapiés sí, para hacernos así. Sí, cuando la estuvimos leyendo, le digo, papá, o sea, lo que estamos comentando lo estuvimos comentando también nosotros. Le digo, porque dijimos el versículo que dijo mi hermano, lo que significa la fe, que es la certeza de lo que se espera, lo que estás esperando, lo que estás pidiendo, pero también dice de lo que no se ve. convicción Entonces, de lo que no se ve. ajá, entonces le digo a él, ahí podría ser de las dos maneras, pero vamos a preguntar y resulta que dijeron lo mismo. O sea, pero conclusión, para mí es verdadera. Es verdadera. Ya ustedes verán. Más que poder, nada más simplemente que se queda corta esa afirmación. Se puede Así agregar es, más porque cosas. Dios es más grande pero todavía. es Así verdad. es. La tercera dice, Satanás quiere confundirnos en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo. Verdadero. Por eso Dios nos dio la armadura, ¿verdad? Porque Satanás va a querer hacer eso siempre, todo el tiempo, estarnos confundiendo. Así es.